Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Gómez, soy del grupo 234 y hoy vengo a presentar el problema 5 del paso 4 que elegí para el laboratorio de fundamentos de programación, el cual es el siguiente. Desarrolle una solución básica de programación que pida por teclado tres notas de un estudiante, de las cuales se deben validar por un método que la nota esté entre 0 y 5. En caso de que esa dicha nota esté en otros valores, mayores que esos o menores que esos, pues que diga que el mensaje no es válido, que el valor no es válido. Vale, entonces una vez se tienen las tres notas guardadas, puede ser así 2,5, así, por ejemplo. Se va a calcular el promedio de todas ellas y en caso de que, según el promedio, se tiene que calcular un cierto mensaje. Por ejemplo, que si el promedio es mayor o igual a 4,6, se diga excelente y lo mismo acá. Hay un intervalo entre notas y esto para dar un mensaje en específico. Vale, entonces bueno, para realizar este ejercicio en el código, bueno, primero creo otra clase, como siempre. Creo la clase, la llamé notas. Y bueno, entonces como nos pide tres notas para ingresar, entonces creo tres variables. Acá las pongo privadas, las pongo float, ya que tienen que ser en decimales, ya que son de 0 a 5, así es como se evalúa. Entonces pongo tres variables que les llamo num1, num2 y num3. Acá pongo una cuarta variable llamada promedio, que esta sí es pública y es porque la usaré después así, no hace falta hacerle ningún método ni más. Esto es aparte. Entonces, bueno, cojo las tres variables num1, num2 y num3 y les hago sus respectivos métodos get y set, tal como está acá. Entonces, primero, bueno, le hago la variable get pública, ajá, que devuelva el valor num1. Y en el método set, semnum1, lo llamé así. Entonces, bueno, y acá pongo que la variable num1 se iguala, bueno, a este código de console.readline para que permita que el usuario ingrese un número en esta variable. Pero aparte de esto, como el enunciado nos pedía, tenemos que hacer que en caso de que la nota esté fuera de 0 y 5, o sea, que de un error y demás, que diga que ese valor no es aceptable, que es un error, que no es válido. Entonces para ello acá hago un condicional dentro de este método de set, así para invocarlo más fácilmente. Hago una condicional que diga que en caso de que la variable num1 sea menor que 0, o estos símbolos indican o que la variable num1 sea mayor que 5, o sea que se sale de rango y de los estándares. Entonces que imprima que el dicho valor no es válido, tiene que estar entre 0 y 5. Y vale, esto solucionaría esa parte. Entonces hago exactamente esto mismo, los mismos métodos, pero con las demás variables que nos faltan. O sea, hago el método get y set de la variable num2, hago exactamente lo mismo, y la misma condicional porque es exactamente lo mismo, en caso de que se ingrese un número que supere ese rango de 0 y 5, y lo mismo con la variable 3, tal como se ve acá. Entonces, bueno, una vez tenemos esto, podemos invocarlo de una en el método main, en el principal. El cual, bueno, primero tengo que hacer la declaración para poder usar cualquier objeto de esta clase, de la clase notas. Entonces para ello primero pongo el nombre de la clase, notas, luego un nombre cualquiera que yo le elija, digamos mis notas, acá este fue el que le puse, igual a new notas, de nuevo el nombre de la clase. Y listo, acá queda declarado y ahora sí puedo invocar los objetos y los métodos que yo quiera en esta clase, en este método. Entonces para ello, bueno, primero imprimo base por introducción, por favor ingrese sus tres notas, ingrese su primera nota y acá es donde invoco primero el set num1 que corresponde a esta parte de acá, que permite que el usuario ingrese un número y que hace la comparación de que ese número no se salga de 0 y 5. Y le invoco acá, como siempre, pongo el nombre de la declaración que le puse, o sea, mis notas, luego un punto y luego el método que yo quiera, en este caso set num1. Lo pongo acá y queda invocada. Y hago lo mismo con los demás métodos. Ingrese su segunda nota, invoco el semnum2 porque se corresponde. Y luego ingrese su tercera nota, invoco el semnum3. ¿Vale? Entonces acá se puede ingresar tres números que sean las tres notas que nos piden. Entonces bueno, ahora voy a hacer el método que nos pide el enunciado para revisar el promedio y imprimir las características de los textos que dependiendo del valor del promedio que salga, o sea, que felicita o no en caso del promedio que sea muy alto o muy bajo. Entonces para ello primero acá creo el método, lo pongo void porque no devuelvo ningún valor de momento, lo llamo promedio y pongo tres parámetros que son los variables que voy a usar en este caso, o sea, el num1, num2 y el num3, todos float porque son decimales. Entonces bueno, entonces acá ahora sí voy a utilizar la variable promedio que establecí acá
Y entonces igual a promedio como se saca el promedio normalmente. Sumo las tres notas, num1, num2 y num3, y las divido entre 3. Y esto nos da el promedio de estas tres notas y los 8 números que se ingresen. Ese sería el promedio, ¿vale? Entonces acá pongo, imprimo el promedio. Y acá hay una cosa interesante porque imprimo el promedio, pero también le pongo 2 puntos y n1. Ese n1, como investigué y demás, solamente establece el número de decimales que tendrá el valor del promedio. Y como es un float y demás, puede sacar un montón de decimales, como 7, 8, así. Y si fuera doble, peor. Entonces para ello pongo este n1 para que solamente me saque un decimal, para que quede más presentable y más entendible lo de las notas y demás. Entonces se imprime acá el promedio, hago solamente un decimal, como sale acá. Y listo, entonces ahora podemos hacer las condicionales según lo que nos pide el texto, que es esta parte de acá. Que en caso de que sea mayor que 4.6, mostrar un mensaje o no. Vale. Entonces hago una condicional if por cada una de esas condicionales. Por ejemplo, la primera, que el promedio sea mayor o igual a 4.6, se imprime en pantalla que es excelente la nota. Si por ejemplo, el promedio es mayor o igual que 4.0, pero es menor que 4.5, menor o igual que 4.5, pues se imprime muy bueno como mensaje. Y así, si es mayor o igual a 3.5 y si es menor o igual a 3.9, pues se imprime bueno. O sea, ahí va bajando la estima. Luego, si el promedio es mayor que 3.0 y si es menor que 3.5, como está acá, se imprime que es satisfactorio. Y pues si el promedio es menor que 3 de nota y demás, entonces el promedio es deficiente, se imprime acá. Y es un poco triste, pero bueno. Entonces bueno, quedaría esta parte del método ya hecha, la parte que se necesitaba. Invocamos este método en mi método main, en mi método principal. Y se invoca nuevamente. Primero el nombre de la declaración que puse acá, o sea, el nombre en mis notas. Lo pongo acá, luego un punto y luego el nombre del método. En este caso el método se llama promedio. Lo pongo acá, promedio, y entre paréntesis pongo los parámetros. Como dije acá los parámetros eran num1, num2 y num3. Entonces pongo los parámetros de sus respectivos métodos respectivamente para invocarlos. Si uno recuerda, las variables get son las que devuelven la misma variable, así es, en estado puro. Devuelven num1 o devuelven num2 o devuelven num3. Entonces pongo estos get num1, los invoco y los pongo acá, que serían mis parámetros que yo pedí acá. Con el bisnotas, el get num1 y 2, 3 y así. Bueno, acá quedaría invocada el método que realiza toda la operación de promedio y demás, el console.req para que no se me cierre cuando abra el programa. Y listo, este sería todo el programa, así que voy a ejecutarlo para probarlo, a ver qué tal está. Entonces bueno, por favor ingrese sus 3 notas para obtener su promedio. Las notas son de 0 a 5. Bueno, ahí lo aclaramos. Entonces primero, ingreso mi primera nota que digamos por ejemplo 2,7. La segunda nota 4,5. La tercera nota 4,3. Vale, entonces a mí sale promedio, que es 3,8. Se hace promedio de todas estas notas. Se ve que funciona. Entonces, como acá podemos ver, 3,8. El rango es el que yo le di por acá. Bueno, es menor que 3,9, pues mayor que 3,5. Entonces, podemos ver que se ejecuta el mensaje bueno. Tal que así. Vale, entonces podemos ver que el código funciona en su defecto. Si uno ingresa un tipo de nota, nos da promedio y un mensaje de felicitación o de desaliento. Y bueno, entonces podemos ver que el código funciona. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.